Continuando con este pequeño análisis de sólidos geométricos, ahora nos toca ver el segundo sólido de revolución, el cono. Vamos por ello. Lo primero que tenemos que hacer es familiarizarnos con las características, con los elementos que tiene el cono a secas. Bueno, en este dibujo lo que podemos ver es, por ejemplo, que tiene un vértice, ¿de acuerdo? Esto tiene un vértice, al igual que todas las pirámides, ¿no? Las pirámides también van a tener un vértice, ¿de acuerdo? Acá va a estar el vértice, tenemos esta línea roja que está punteada, que es la altura. Este eje siempre lo vamos a considerar cuando veamos el cono como un sólido de rotación. Tenemos la cara lateral y tenemos la base. Empecemos por este elemento que es tan importante para muchos problemas, la base, ¿de acuerdo? ¿Qué forma tiene la base? La base tiene forma circular. Entonces, ya sabemos nosotros que cuando hablamos del círculo, entonces tenemos que ver dos aspectos. Dibujemos la base separadamente para que podamos realizar el análisis de esta figura, de este elemento. Les hago recordar, aprovechamos ahí para recordar que hay dos cosas en esta figura. Está la línea de color negro, que viene a ser el perímetro del círculo o de esta región de área encerrada, ¿de acuerdo? Y la línea misma. Entonces hay dos cosas, la línea de color negro y lo que está dentro de la línea de color negro. La línea de color negro, hay que recordar, eso es el perímetro, o más correctamente vamos a decir la longitud de la circunferencia. ¿De acuerdo? Colocamos acá la longitud de la circunferencia y la fórmula era 2pi por r. Entonces acá lo que nos falta colocar es el radio. ¿De acuerdo? Ya está. Ya está. Este radio vale r. Bueno, entonces no olvidar, la longitud de la circunferencia es esto de color negro, que también para facilidad de pensamiento vamos a llamarlo el perímetro de la base. ¿Ok? Y lo otro es la región encerrada dentro de ese perímetro, que es el área del círculo. Entonces colocamos acá el área del círculo, ¿de acuerdo? Y eso va a ser igual a pi multiplicado por r al cuadrado. Existe también un elemento muy importante en este cono que estamos observando. Vamos a graficarlo con una línea un poco gruesa. Miren, desde el vértice hasta el perímetro de la base, a cualquier parte del perímetro de la base. ¿De acuerdo? Trazamos esta línea, y esta línea de color rojo se va a llamar la generatriz. Otra vez vamos a ver después a qué se debe esto. Entonces, esta línea, repito, de color rojo se llama generatriz. Y vamos a escribirla normalmente con la letra G. ¿De acuerdo? Esto de acá es la generatriz. Entonces, este es el elemento que le falta, ¿no? ¿Qué pasa con la cara lateral? Cuando nosotros teníamos un cilindro, nos imaginábamos que, por ejemplo, si era un tarro de leche, un tarro de conserva, tú le quitas la etiqueta y la estiras. ¿Qué obtienes? Obtienes un rectángulo. Acá vamos a hacer algo parecido. Vamos a cortar este cono por la generatriz y vamos a expandir la figura. ¿De acuerdo? Entonces vamos a tener que aparecen dos cosas. La base, que es un círculo, y la cara lateral. Entonces ya tenemos acá tres imágenes, ¿de acuerdo? Para que tú puedas hacerte una idea mental de lo que es el cono, pero considerado como sólido de rotación. Entonces, elige la imagen que más se adecue a tu pensamiento, pero, en fin, hay imágenes, por ejemplo, como esta de acá, ¿de acuerdo? O esta de acá que se ve muy bonita, pero la que va a servir más para para las prácticas, para los ejercicios, es esta de acá, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué? Porque acá claramente estamos viendo que se trata de un triángulo rectángulo que está rotando alrededor de un cateto. O sea, un cateto se ha constituido como eje de rotación. Entonces, lo que estamos viendo acá claramente es que se ha generado un cono. Pero no hay que olvidarse que un triángulo rectángulo tiene dos catetos, por lo tanto hay dos posibilidades
para que se puedan generar conos de revolución, el cono como un sólido de revolución. Lo primero que tenemos que interiorizar es el desarrollo, que ya lo hemos mencionado, ¿no? Lo habíamos dicho de que trazábamos desde el vértice una generatriz, ¿de acuerdo? Que puede estar acá, como dice, como está en el gráfico, o en cualquier parte, ¿de acuerdo? Ahí yo tengo la generatriz, hago el corte y estiro. ¿Qué cosa es lo que voy a obtener? Voy a obtener esta figura de acá, ¿de acuerdo? Entonces, esto de acá es el desarrollo lateral y esta es la base que sigue siendo plana. Con la base no hay problema, porque tú sabes que el área de la base, ¿qué cosa es? El área de la base es pi por r elevado al cuadrado. Y esta área de acá va a tener una fórmula que tú tienes que aprendértela. Es muy fácil, ¿no? El área acá será pi por r por g. Pi por r por g. Y esto de acá, ¿qué forma tiene? Si la base es un círculo pequeñito, esta parte, la cara lateral, es una parte, y escuchen bien lo que digo, es una parte de un círculo mucho más grande. Entonces, no olvidarse, estos dos conceptos nos van a servir cuando tengamos que resolver problemas. Entonces tenemos acá el área lateral, que es una fórmula muy fácil de recordar, pi por r por g, el área de la base que tenemos que pi por r al cuadrado, y por una cuestión de lógica, cuando nos pidan calcular el área total, tú vas a decir que es el área lateral más el área de la base, y esto de ahí se deduce, ni siquiera hay que aprenderlo. Entonces, por ejemplo, veamos esta figura, ¿ok? Y me dicen hallar el área total del cono mostrado. El área total, entonces lo primero, lo más fácil que yo puedo recordar es el área de la base, ¿no? Entonces yo digo acá, el área de la base, esto es igual a pi por 5 al cuadrado, pi multiplicado por 5 al cuadrado, ¿y esto qué es? Esto es 25 pi. ¿En qué unidades? Si estamos trabajando con centímetros, las áreas serán en centímetros cuadrados. Muy bien. Ahora me falta calcular el área lateral. El área lateral, vamos a colocar acá, el área lateral es igual, fácil, ¿no? Pi por r por g. Pi por el radio, este es el radio, que vale 5 por g, y esto vale 13. La generatriz en el triángulo, no hay que olvidarse ya, estos tres elementos, el radio, la generatriz y la altura, forman un triángulo rectángulo, y tú puedes relacionarlos por Pitágoras. Entonces acá tenemos el área lateral es pi por r por g por 13, por 13. Colocamos acá 13. Y resolvemos, a ver, esto me va a salir igual a, esto de acá sale 65 pi. 65, perdón, vamos a corregir, 65 multiplicado por pi, y las unidades son centímetros cuadrados. ¿Ok? Entonces, fácil, ¿no? Si me piden hallar el área total, ya tengo el área de la base, tengo el área lateral, lo único que tengo que hacer es sumar ambas cantidades. Digo acá, el área total será igual a ¿cuánto? A ver, tenemos 60, 70, 80, 90 pi. 90 pi, ¿en qué unidades? En centímetros cuadrados. Entonces, bueno, tenemos acá una nueva pantalla y vamos a analizar el volumen. Esto de acá, la primera imagen que estoy señalando, es muy interesante, ¿de acuerdo? ¿Por qué? En principio, este cono, ¿de acuerdo? Este cono y este cilindro deben de tener la misma base, ¿de acuerdo? Y tienen también la misma altura, repito, la misma base y la misma altura. Entonces, si haces ese juego mental que te sugiere este gráfico, el cono lo depositas en el cilindro y solamente va a llenar la tercera parte, ¿de acuerdo? Si cumple con esas características, si tiene la misma base, si tiene la misma altura, solamente va a rellenar la tercera parte. Bueno, y eso ya te dice todo, ¿no? ¿Cómo se calcula el volumen del cono? Es la tercera parte de lo que sería el volumen de un cilindro. El volumen de un cilindro es el área de la base por la altura. Entonces, para el cono será el área de la base por la altura, pero lo dividimos entre 3. Entonces, esa es la fórmula que vamos a utilizar
para resolver este problema propuesto. Me dicen hallar el volumen del cono mostrado. Y este es en relación al ejemplo anterior. Lo primero que tienes que ponerlo, si te piden el volumen, tienes que recordar la fórmula del volumen. Y esto es de pi, el área de la base multiplicado por su altura. Y ahora decimos altura, no decimos generatriz, altura, ¿de acuerdo? Entonces tenemos acá, el área de la base es pi por 5 al cuadrado, que ya lo hemos calculado en el problema anterior, esto es 25 pi, ¿de acuerdo? 25 pi multiplicado por la altura, y ahora viene el problema, ¿no? ¿Cómo podremos hacer para calcular la altura? Podemos utilizar Pitágoras, ¿de acuerdo? Entonces, una solución que tiene que estar al alcance de tu mano es siempre recordar cómo se aplica Pitágoras. Vas a tener acá 13 al cuadrado, tiene que ser igual la hipotenusa al cuadrado, igual a la suma del cuadrado de los catetos. Acá voy a colocar 5 al cuadrado más x al cuadrado. Esto de acá es utilizando el teorema de Pitágoras, que ya creo que lo hemos manejado con suficiente familiaridad. Entonces no está difícil. Pero tienes que entender que hay muchos problemas donde tú puedes utilizar los triángulos notables. Este es un triángulo notable, este es un triángulo pitagórico. ¿Cómo me doy cuenta de eso, no? A ver, vamos a ver lo siguiente. En este caso, n vale 5, esto acá vale 5. Acá la hipotenusa, vamos a ver si cumple. 5 elevado al cuadrado más 1 sobre 2. ¿Será verdad o no? 5 al cuadrado, 25, más 1, 26, entre 2, 13. Si es que cumple esto, entonces esta altura será 5 elevado al cuadrado menos 1 sobre 2. Y 5 al cuadrado, 25 menos 1, 24 entre 2, 12. O sea, esto de acá vale 12. Y ya tenemos la altura, siempre y cuando recordemos que hemos identificado a un triángulo pitagórico. Entonces ya tengo la altura, que era todo lo que necesitaba, ¿no? Acá la altura va a valer 12. Entonces colocamos acá 12. ¿Okay? Y todo dividido entre 3. Vamos a colocarlo bonito para poder simplificar. Tenemos acá 25 pi multiplicado por 12 dividido entre 3. Hay tercia, acá sacamos tercia, nos queda 4. ¿Cuánto queda? 25 por 4, eso es 100. Entonces me va a quedar 100 pi. Ojo, esto de acá es el volumen. ¿En qué unidades? Estamos trabajando en centímetros, pero si es volumen, centímetros cúbicos. ¿Sí? ¿Qué más necesitamos saber? Vamos a echar un vistazo para que se quede grabado muy fuertemente en nuestro cerebro qué pasa con la generatriz. Nos encontramos ahora utilizando el GeoGebra para explicar el nombre de generatriz, a qué se debe. Si vemos en la parte izquierda, vamos a ver una línea punteada. Esta línea punteada es un segmento cualquiera. Tenemos que este es el eje X y esto de acá es el eje Y. En la parte derecha, ubícate, el eje X es el eje rojo y el eje Y es el de color verde. Lo que pasa es que en la parte derecha podemos verla en 3 dimensiones. ¿Ok? Ahí está en 3 dimensiones. Bueno, ya tenemos acá nuestra figura y vamos a ver qué cosa es lo que va a ocurrir cuando empiece a girar nuestra línea. Lo que yo quiero hacer es que esta línea empiece a girar alrededor del eje Y, o sea, de esta manera. Va a empezar a girar. Veamos a ver qué es lo que pasa. Muy bien, en la parte de la derecha tenemos la visión en 3D y estamos viendo acá cómo está girando nuestra figura. ¿Ok? Ahí se puede ver un poco mejor. Entonces, está girando esa línea alrededor del eje Y. Veamos ahora qué ocurre cuando vemos el rastro que está dejando nuestro segmento. Bien, ahí tenemos una vista, qué es lo que está pasando. Entonces, ¿qué se está generando? Estamos viendo obviamente que lo que se genera ahí es un cono, ¿de acuerdo? Entonces, este cono es generado por la línea. Por eso es que a esa línea se le llama generatriz. Esa línea genera el cono. Bueno, hemos regresado a nuestra pantalla de trabajo y ¿qué cosa es lo que estamos observando? ¿O qué cosa es lo que hemos visto en estos momentos? Hemos visto, ya sabemos, el área lateral tiene una fórmula, pi por r por g. El área de la base es pi por r al cuadrado. Si sumamos ambas, obtenemos el área total. También sabemos que el volumen es un tercio del área de la base por la altura.
Y hemos analizado con detalle por qué se llama generatriz a ese elemento. ¿Cómo está relacionada la generatriz, la altura y el radio de la base? Porque ambos forman un triángulo rectángulo. Entonces podemos aplicar el teorema de Pitágoras para solucionar algunos ejercicios. ¿Qué nos queda? Bueno, ejercicios. Ejercicios y más ejercicios para poder consolidar todos estos detalles, estos conocimientos nuevos para ustedes. Entonces empecemos con el ejercicio número 1. Me piden calcular el área lateral de un cono y me dan el diámetro de la base y me dan la generatriz. Y para eso nosotros hemos identificado todos los elementos, así que no podemos equivocarnos. Lo primero, ¿ya? Me piden el área lateral, inmediatamente yo tengo que recordar cuál es la fórmula del área lateral. El área lateral es igual a pi multiplicado por r multiplicado por g. Eso de ahí, ¿de acuerdo? Tiene que estar ya perfectamente aprendido porque es una fórmula muy elemental. Ahora, me están dando un dato, me dicen que el diámetro de la base, bueno, vamos a dibujar. Tú puedes dibujar el diámetro donde tú desees, ¿no? Pero me parece que lo más conveniente para que tú recuerdes es que hagas este gráfico, ¿no? Entonces, trazas esta línea y dices, esa línea, bueno, es un diámetro. Es una cuerda que pasa por el centro. Y ese diámetro dicen que vale, ¿cuánto? Vale 2. Si vale 2, perdón, vale 4, entonces un diámetro es igual a 2 radios. Entonces colocarás esto de acá vale 2 y esto de acá vale 2. Además me dicen que la generatriz es 6. La generatriz es 6. Bueno, nunca debes olvidar que acá hay un triángulo que te está esperando si necesitas alguna ayuda. ¿De acuerdo? Si necesitas alguna ayuda, entonces tienes que tener en cuenta este triángulo. Pero vamos a ver si necesitamos. A ver, ¿qué tenemos? Tenemos el radio, se refiere al radio de la base, sí, ya sabemos que vale 2, ya está este dato, y la generatriz vale 6. Menos mal que no necesitamos hacer ningún cálculo complicado, entonces solamente es una aplicación de la fórmula. Colocamos acá, el área lateral es igual a pi por el radio. ¿Cuánto vale el radio? El radio vale 2 por la generatriz que vale 6. ¿De acuerdo? Ya está. Entonces, esta acá me sale 18 pi. ¿En qué unidades? Como es área, unidades cuadradas. Pero en este ejercicio no nos piden nada, entonces vamos a obviar lo de las unidades. La respuesta es 18. Buscamos por acá. Ya tenemos los datos completos. Lo único que tenemos que hacer es multiplicar 6 por 2, 12. Y acá vamos a tener que la respuesta es 12 pi. ¿En qué unidades? En cualquier unidad que tengas, como es un área, tienen que ser unidades cuadradas. En este caso no nos han puesto las unidades, solamente nos fijamos en la cantidad numérica. Entonces vamos a marcar 12 y con eso termina la primera pregunta. Una variante que ustedes deben analizar es, por ejemplo, ¿qué pasaría si a ustedes les piden calcular, por ejemplo, te piden calcular el volumen, ¿no? El volumen. ¿Cómo harías tú para calcular el volumen? En este caso habría que hacer un cálculo adicional, ¿de acuerdo? Tendríamos que hallar la altura y después hallamos un tercio de la fórmula, ¿no? Aplicamos la fórmula del volumen, que es el área de la base multiplicado por la altura sobre 3. Entonces, eso queda como trabajo para ustedes, para que puedan explotar más el problema. Número 2. Siguiente. A ver, tenemos acá, el radio de la base es 1 y su altura es raíz de 3. Vamos a colocar esos datos. El radio de la base vale 1, ¿de acuerdo? Y la altura vale raíz de 3. Muy bien, me piden calcular el área lateral. Como en el problema anterior, recuerda, ¿no? El área lateral es igual a pi por r por g. Eso de ahí tiene que estar cableado, ya tiene que estar cableado en nuestras neuronas, pi por r por g, el área lateral. Muy bien, pero en este caso, por ejemplo, ¿qué tenemos? ¿Tenemos el radio de la base? Sí, tenemos el radio de la base, pero ¿tenemos la generatriz? No, no tenemos la generatriz. La generatriz es la hipotenusa de este triángulo. Vamos a ponerle X. Entonces, ¿cómo vamos a resolver? Ahí viene Pitágoras a nuestro auxilio y nos va a dar una manito para resolver este problema. Vamos a aplicar el teorema de Pitágoras. Esa de ahí es una opción, ¿de acuerdo? Tenemos
Acá, a ver, colocaremos la hipotenusa al cuadrado, es igual a raíz de 3 elevado al cuadrado más 1 elevado al cuadrado. La raíz y el cuadrado se van, ¿y qué cosa tengo? Tengo x al cuadrado es igual a 3 más 1, 4. Entonces, x vale 2. Muy sencillo, ¿no? Pero había una manera más rápida de hacerla. Si tú te dabas cuenta de que, por ejemplo, de que se trata de un triángulo notable. ¿Qué forma tiene este triángulo notable? Vamos a anotarla acá para que puedas observarla. ¿Ya? Esto de acá viene a ser 2 veces m. Este de acá vendría a ser m y la altura vendría a ser m por la raíz de 3. Entonces, cuando tú miras estos dos datos, coinciden. 1 por la raíz de 3. 1 por la raíz de 3. Entonces acá, m, tú comparas, m vale 1. Y inmediatamente me da la respuesta. 2 por 1, 2. Solamente aplicando triángulos notables. Ese es el camino más fácil, pero no todos tienen todavía esa habilidad desarrollada. Bueno, ya tengo lo que quería, la generatriz. Calculo el área lateral. El área lateral va a ser igual a pi por el radio, que vale 1, por la generatriz, que vale 2, y este resultado será 2pi. ¿En qué unidades? A ver, ¿es área lateral? El área lateral tiene que ser unidades las que tengas al cuadrado, pero en este caso, igual que en el anterior, no estamos trabajando con unidades. 2pi, buscamos, marcamos. Ya. Variantes para este problema, por ejemplo, igual que en el caso anterior, ¿qué pasa si te piden calcular el volumen? ¿De acuerdo? Eso es algo que tú debes cuestionar. Número 3. Siguiente. Me piden calcular, en este caso, el área total del cono de revolución mostrado. A ver, si me piden calcular el área total, y en el gráfico tengo todos los datos, ¿no? Pero hay que recordar la fórmula. Por una cuestión de lógica, el área total iba a ser igual el área lateral, ¿de acuerdo? Colocamos acá, el área lateral más el área de la base. ¿De acuerdo? Y esto es muy fácil de recordar. Empecemos por la base. La base, ¿qué forma tiene? La base es un círculo, ¿no? Pi por r al cuadrado. Entonces, vamos a colocar acá. A ver. Colocamos acá el área de la base. Esto es igual a pi por el radio, que vale 1 al cuadrado. 1 al cuadrado es 1. Y 1 por pi me queda pi. O sea, ya tengo el área de la base, vale pi. ¿De acuerdo? Primer dato que he conseguido. El área de la base es igual a pi. Como es área, unidades al cuadrado, pero igual que en los problemas anteriores no estamos trabajando con unidades. ¿Qué más? El área lateral. Entonces digo, el área lateral, por fórmula, ustedes saben que es pi por r por g. Pi por el radio de la base, que en este caso vale 1, por g, que no tengo. No tengo este valor. Entonces, ubico acá la generatriz y lo que voy a hacer acá es aplicar otra vez el teorema del buen señor Pitágoras. A ver, acá a un costado colocamos hipotenusa al cuadrado es igual a raíz de 8 elevado al cuadrado más 1 elevado al cuadrado. Se van y me queda 8 más 1, 9. X al cuadrado es igual a 9, X vale 3. Bueno, saben que es más o menos 3, pero tomamos el valor positivo porque hablamos de distancias. X vale 3. Entonces, ya con esto podemos resolver el área lateral. El área lateral es igual a pi por el radio de la base, 1, por la generatriz, que vale 3. Y esto es igual a 3pi, ¿no? 3pi. Ya está, igual hemos podido calcular el área lateral, que es igual a 3pi. Ahora, si nos piden el área total, lo único que tenemos que hacer es sumar estas dos cantidades, ¿no? Muy básico, muy fácil este problema. El área total será igual a 3pi más pi, y esto sale 4pi. Como es área, unidades al cuadrado, sean las que sean. Bueno, vemos 4pi. ¿Dónde estás? Aquí estás. Marcamos y ya tenemos el problema resuelto. Igual que en el caso anterior, calcula el volumen. ¿De acuerdo? Calcula el volumen como trabajo para ti. Siguiente problema. Problema número 4. Me piden calcular el área total del cono de revolución. Bueno, entonces acá, lo único novedoso
que yo lo puedo ver, el problema es que te lo han dado de la siguiente manera, ¿no? Este 1 es esta línea de acá, pero tú no debes olvidar que esta línea, o esta línea, o esta línea, o cualquiera de estas líneas, ¿de acuerdo? Es un radio, ¿ya? Es un radio. Entonces, no hay que olvidarnos de eso. O sea, ese 1, ubícalo en cualquier radio que a ti te convenga. Yo quiero colocarlo acá, ¿de acuerdo? Yo quiero colocarlo acá. ¿Para qué? Para tener este triángulo rectángulo a mi disposición si es que lo necesito. ¿De acuerdo? Si es que lo necesito. Me piden calcular el área total. Bueno, otra vez el área total, lo mismo que en el problema anterior, el área total es igual al área lateral más el área de la base. ¿Qué es lo más fácil de calcular? El área de la base. Igual que en el problema anterior, el área de la base es pi por r al cuadrado. Pi por 1 elevado al cuadrado. Y esto me sale pi. El área lateral, ¿de acuerdo? Que no acá. El área lateral es igual a pi por el radio de la base, que es 1, y la generatriz, que otra vez, como en el caso anterior, tampoco la conozco. Entonces, acá tengo que calcular este valor. Bueno, o haces Pitágoras, o te das cuenta que estás otra vez frente al triángulo, ¿no? Esto de acá vale 2 veces m, esto de acá vale m, y esto de acá vale m por la raíz de 3. A ver, igualas, m vale 1. Y acá se comprueba, m vale 1. Ya, bueno, entonces la generatriz vale 2, ¿no? La generatriz es igual a 2. Y ese es el valor que vamos a utilizar. Entonces tengo acá el área lateral es igual a pi por 1 por 2. Y esto me sale, ¿cuánto? 2pi. Me piden el área total. El área total tiene que ser igual a 2pi más pi. 2pi más pi. Muy fácil, ¿no? Y esto sale 3pi, como es área, unidades al cuadrado. Buscamos el valor de 3pi, marcamos y pasamos al siguiente ejercicio. Calcular el radio de la base de un cono de revolución. Ojo, me están pidiendo calcular el radio de la base. No sé cuánto vale. ¿De acuerdo? No sé cuánto vale. Si la generatriz es igual a 5, la generatriz es igual a 5, coloco el dato. Y el área lateral vale 5pi. El área lateral vale 5pi. En este caso, a ver, te dan, primero el área lateral, ¿cuánto vale por fórmula? El área lateral es pi por el radio de la base que no conocemos, por la generatriz que vale 5. Eso es aplicando la fórmula. Pero también acá el área lateral es un dato, eso vale 5pi. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, muy fácil, ¿no? Estas dos cantidades las igualamos, ¿de acuerdo? Las igualamos. A ver, tenemos acá 5πx, 5pi por x es igual a 5pi. Podemos simplificar, de acuerdo, todo esto. ¿Y cuánto vale x? X vale 1. Bueno, x vale 1. Se acabó el problema. Esto es lo que nos están pidiendo. Ya tenemos este valor. Marcamos. Fin del problema. Ejercicio número 6. Calcular el volumen de un cono de revolución si la base tiene un área de 5 metros cuadrados. En este caso, me están dando un dato. El área de la base es 5 metros cuadrados, ¿de acuerdo? O sea, toda esta área de acá que estoy pintando ya es dato. Ni siquiera me dan el radio, ¿no? Dicen, no te preocupes, esto de acá, ¿cuánto vale? 5. Ya sabemos que es metros cuadrados. Y la altura mide 6. Y la altura mide 6. No puede haber problema más fácil, ¿no? Un problema solamente aplicativo. ¿Por qué? Porque si te piden calcular el volumen, esto de acá tú sabes que es el área de la base, por la altura, todo dividido entre 3. A ver, calculemos. Volumen es igual al área de la base, que vale 5, por la altura, que vale 6, y todo dividido entre 3, simplificamos, tercia 2, 5 por, ¿sí? 5 por 2, 10, el volumen vale 10. A ver, vamos a ver. ¿Está bien? Sí, demasiado fácil, ¿no? Increíble. ¿En qué unidades? Como estamos trabajando con metros, acá tiene que ser metros cúbicos. ¿De acuerdo? 10 metros cúbicos.
Colocamos acá nuestra respuesta y terminamos con este problema. ¿Qué una variante de este problema? Porque está demasiado fácil, ¿no? Calculen el área total. El área total, ¿cuánto vale? ¿Ya? Es un trabajo porque van a tener que calcular la generatriz y aplicar otra fórmula. Por lo menos para elevarle el nivel a este problema tan sencillo. Siguiente ejercicio número 7. Calcular el volumen de un cono si el radio mide 4pi. Ojo, este radio de acá mide 4pi. Vamos a colocar lo que vamos leyendo. Este radio mide 4pi. ¿Ya? Y me dicen que la generatriz mide 5pi. Bueno, la generatriz mide 5pi. Entonces, todo este triángulo de acá, este triángulo rectángulo, tiene toda la fórmula de un triángulo notable. ¿De qué triángulo notable? De este que está acá. Es un triángulo muy especial, ¿no? Porque mira, tú tienes acá 5, 3, 4, el 53, por ejemplo, ¿no? El 5 está por un lado y el 3 está por el otro. Digo, ¿no? ¿Por qué será eso? No es ningún misterio, pero es de una manera que tienes para que puedas recordar. Cuando tienes 53, ese ángulo, la hipotenusa vale siempre 5 y el otro tiene que ser 3. Hay veces los alumnos no saben dónde colocar esos valores. Entonces acá tienes 5, esto es 4, bueno, esta altura tiene que ser 3. Entonces dice, ya, esto de acá tiene, por ser triángulo notable, esto vale 3pi. Y nos ahorramos muchísimo tiempo. Nos ahorramos muchísimo tiempo porque no hemos utilizado Pitágoras. Puedes utilizar Pitágoras si es que no entiendes cómo utilizar el triángulo. Veamos, ahora me piden hallar el volumen. Me piden hallar el volumen. Por lo que sabemos, el volumen es igual a el área de la base multiplicado por su altura y todo dividido entre 3. Entonces reemplazamos, a ver, colocamos acá nuestro volumen, será igual al área de la base, pi por r al cuadrado. ¿Y el radio cuánto vale? 4pi. 4pi, pero elevado al cuadrado. Y esto, señores, es el área de la base. La altura, ¿cuánto vale la altura? Vale 3pi. Y todo dividido entre 3. Todo dividido entre 3. ¿Podemos simplificar algo? Claro que sí. Simplificamos este 3 con este de acá. Bueno, y el resto lo desarrollamos. A ver qué tenemos. Hay que tener en cuenta esto que a veces los alumnos no se dan cuenta. Este 2 afecta al 4, pero también afecta al valor de pi. Entonces, con esa observación, nuestro volumen, ¿cuánto va a salir? El volumen va a ser igual a ver, pi, 4 al cuadrado, eso es 16, pi al cuadrado, y acá me quedó un pi más. Entonces, nuestro volumen es igual a 16 pi elevado a la cuarta. Pi elevado a la cuarta. Tenemos acá pi elevado a la cuarta. ¿En qué unidades? ¿En qué unidades? Esto debería estar en unidades cúbicas. Acá estamos trabajando con metros. Entonces, acá tiene que ser volumen metros cúbicos. ¿De acuerdo? Metros cúbicos. A ver, rápidamente, pi, cuando elevas al cuadrado, aparece un pi al cuadrado, y acá se simplifica, pero sobrevive un valor de pi. Entonces, los exponentes se suman, te sale pi a la cuarta, y está bien. Todo el procedimiento está correcto. Esta de acá no es, tampoco es ninguna de las anteriores, porque hemos tenido que poner esa opción, ya que había un pequeño error en el problema original. Entonces, la respuesta es esta. Siguiente problema. La siguiente figura representa el desarrollo de un cono de revolución. ¿Ok? Entonces, tenías tu cono originalmente y por una generatriz has hecho un corte y has estirado la figura y lo que obtienes es lo que está en la pantalla, ¿no? Entonces, y me piden calcular el área lateral. Calcular el área lateral. Hay una manera de hacerlo, pero vamos a tratar de ceñirnos solamente a lo que sabemos, a lo que hemos explicado en este video. Nada más, ninguna otra cosa que sea más difícil que eso. Entonces, si me piden calcular el área lateral, por ejemplo, voy a recordar que esto vino de un cono, voy a reconstruir el cono, ¿de acuerdo? Acá tengo mi base, voy a trazar mi altura,
por acá, trazo mi altura, y para un lado, para tener mi cono completo. Y siempre voy a tener, aunque no lo utilice, pero voy a colocar acá mi triángulo rectángulo, siguiendo las recomendaciones que hemos hecho al inicio del video. Bien, tenemos esa figura. Entonces, ¿qué cosa viene a ser el valor de 3? Miren, si uno quiere reconstruir, ¿no?, del desarrollo, pasamos al cono, entonces es como si esta parte de acá, que estoy sombreando, ¿de acuerdo?, que estoy marcando celeste, y esta parte de acá, las vas a juntar. Si uno hiciese un recorte de papel y junta estos extremos, lo que se va a generar es el cono. Entonces la pregunta es, reconociendo los elementos del cono, este 3, ¿de acuerdo? Vamos a poner con otro color. Este 3 de esta figura, ¿qué viene a ser en el cono? Tienes que darte cuenta que eso es la generatriz. Esto vale 3. ¿De acuerdo? Esto de acá es 3. Muy bien. Y este 2pi también es muy importante. ¿De acuerdo? Este valor de 2pi, ¿qué viene a ser? Ese valor viene a ser el perímetro de la base, o sea, todo esto de acá, ¿de acuerdo? Todo eso viene a ser 2pi. Acá me falta algo, me falta colocar que esto es el radio. Entonces miren el pensamiento que voy a utilizar. Tengo mi radio, tengo mi circunferencia y mi círculo en la base. Tengo acá mi base, aquí está la base. La base tiene área, no me interesa, pero también tiene perímetro. Y yo me acuerdo que la fórmula del perímetro es así, ¿no? La longitud de la circunferencia es igual a 2pi por r. Pero en este caso me están dando este dato, porque esto es igual a 2pi, ¿no? Según dato, la longitud de esa circunferencia es igual a 2pi. Lo que tenemos que hacer es igualamos, ¿de acuerdo? Igualamos. Entonces tenemos acá, a ver, 2pi por r es igual a 2pi, simplificamos, ¿y cuánto vale r? R vale 1, r vale 1, y ya hay un valor muy importante, ¿de acuerdo? Este valor vale 1, acá tengo 1. ¿Qué me piden allá? Calcular el área lateral, y eso es muy fácil, ¿no? A ver, vamos a hacer estos cálculos rapiditos. El área de la base. El área de la base es pi por 1 al cuadrado. Pi por 1 al cuadrado, ya saben que esto es 1 y la respuesta es pi. ¿Están dando unidades? No, estamos trabajando sin unidades. Ahora quiero calcular el área lateral. El área lateral es igual a pi por el radio, que vale 1, por la generatriz que hemos hallado, que es un dato, y vale 3. Entonces el área lateral va a ser igual, esto es lo que es el área de la base, el área lateral es igual a 3pi. ¿Qué me toca hacer ahora? Lo único que tenemos que hacer es el área de la base más el área lateral, la sumamos, ¿y qué obtenemos? Obtenemos acá el área total, ¿de acuerdo? El área total será igual a 3 y 1, 4. 4pi. Buscamos, ¿hay una alternativa? Ya me estaba preocupando porque decía, acá sale 4pi, pero no veo ninguna de las alternativas. ¿Cuál fue el error que yo he cometido? Que no he leído bien la pregunta. Calcular el área lateral, ¿de acuerdo? Me piden calcular el área lateral. El área lateral vale 3pi. Entonces marcamos, ahora sí que he leído correctamente, marco y termino este problema. Pasemos al siguiente ejercicio. Problema número 9. En el problema anterior, calcular el área total. Bueno, ya lo calculamos, ¿no? Habíamos visto cuánto valía el área lateral. El área lateral era igual a 3pi, ¿no? El área de la base, pi por r al cuadrado, pues el radio valía 1. Y lo que hacemos es sumar y tenemos que el área total, ¿de acuerdo? El área total es igual a 4pi. Y esto de acá sería muy fácil. Bueno, un problema muy fácil. Siguiente ejercicio. Bueno, este problema es igual al anterior, ¿de acuerdo? Igualito al anterior, solamente que le han cambiado un poco la forma. Es decir, el procedimiento que vamos a utilizar es el mismo. Vamos a construir el cono que originó esta figura. Muy bien,
A ver, igual que en el caso anterior, voy a pensar, voy a unir esta generatriz realmente, porque viene a ser la generatriz, este lado y este lado de la figura, ¿y qué se va a formar? Lo que se va a formar es un cono. Y en ese cono, ¿cuánto vale 5? ¿5 qué viene a ser? 5 viene a ser la generatriz. 5. ¿Ok? Y 8pi, ¿de acuerdo? Este valor de 8pi viene a ser todo el perímetro de la base. Esto vale 8pi. ¿Ya? 8pi. Entonces, igual que en el caso anterior, voy a ver, para calcular el perímetro o la longitud de la circunferencia, utilizo la fórmula, ¿no? La longitud de mi circunferencia es 2pi por r. 2pi por r. Pero por dato, la longitud de la circunferencia me dicen que vale 8pi. Igualamos. Igualamos. ¿Qué vamos a tener? Acá 2pi por r es igual a 8pi. A ver, pi se va, el 2, y acá tengo 4. El radio vale 4. El radio vale 4. Muy bien, ya tengo el valor que yo necesitaba. El radio vale 4, voy a reemplazar, coloco acá. El radio vale 4. Y miren, 5, 4 por triángulos notables. ¿Dónde está mi triángulo notable? Tienes que verificar. Esto de acá es un triángulo notable. 5K, 4K, 3K. En este caso K vale 1. Entonces, 5, 4 y esto tiene que ser 3. No sé si vaya a utilizarlo. Claro que sí. Bueno, me piden calcular el volumen. Entonces sí lo vamos a utilizar. Digo acá yo, el volumen es igual al área de la base. El área de la base es pi por ¿cuánto? Por 4 al cuadrado. Pi por 4 al cuadrado, área de la base, por la altura que vale 3 y todo entre 3. Todo esto entre 3. Simplificamos. ¿Y qué me queda? Simplificamos. ¿Y qué me queda? Me queda 16pi. 16pi. Como es volumen, unidades cúbicas, no me dan ninguna unidad, pero son unidades cúbicas. Ya buscamos acá 16pi, marcamos y nos vamos al siguiente ejercicio. Bien, me piden calcular la relación de volúmenes al hacer girar sobre sus catetos el triángulo mostrado. Vamos a hacer 2 giros, o sea, ¿no? El primer giro es este. Vamos a poner una figura gruesa por acá. ¿Ok? Ya está. El primer giro es este, o sea, va a girar así. Si gira en ese sentido, ¿de acuerdo? Entonces, la base va a ser un círculo que tiene radio igual a 3. Voy a calcular esos datos. Voy a llamar eso el primer cálculo. Ya, a ver, vamos a ponerle acá asterisco. Voy a calcular el área de la base. Asterisco. Ahora aquí, el área de la base. El área de la base va a ser igual a pi por 3 elevado al cuadrado. Es igual, 3 por 3, 9 pi. Facilito. Muy bien. Eso es el área de la base. La altura vale 1. Entonces el volumen, 1, voy a llamarlo así, va a ser igual a el área de la base que he calculado, que vale 9pi, por la altura, que vale 1, y todo sobre 3. Simplificamos, ¿de acuerdo? 3, y me queda acá, ¿cuánto? 3pi. Ahora, voy a hacer el siguiente cálculo con otro color, es decir, va a haber un giro, ¿ya? En este caso, este es el eje de giro, la figura va a girar así. Si gira así, entonces, esto de acá va a ser la circunferencia. Vamos a marcarla por acá. ¿De acuerdo? La circunferencia es, la base va a ser esta. ¿Qué radio tiene? 1. Entonces yo quiero hallar el área de esa figura. Entonces eso va a ser 2 asteriscos. 1 asterisco, 2 asteriscos, mi siguiente cálculo. ¿Cuánto vale el área de la base? El área de la base vale pi por 1 elevado al cuadrado, 1 al cuadrado, 1 por pi, esto me queda pi. Ahora calculo el volumen 2. El volumen 2 será igual, a ver, el área de la base, pi, por la altura,
Si esto es la base, ¿de acuerdo? Esto de acá es la altura. Entonces la altura vale 3. Y todo sobre 3. Simplificamos y me queda pi. Ahora lo que dice, ¿cómo tengo que hacer el cálculo? Me dicen, calcular la relación de volúmenes al hacer girar sobre sus categorías. No me dicen, al hacer una comparación, cuando me piden establecer una relación, es una división, ¿de acuerdo? Entonces, pero en este problema no me dicen a mí cómo tengo que hacer la división. ¿Ya? O sea, podría ser, por ejemplo, B1 entre B2, o también podría ser B2 entre B1. A ver, si fuese B1 entre B2, tendríamos B1, 3pi entre pi, 3pi entre pi. La relación, ¿cuánto me sale? Me sale 3. Si es B2 entre B1, a ver, B2, eso es pi. ¿Cómo va a ser esto? Vamos a poner flechita. Vamos a colocar acá pi entre B1, que es 3pi. 3pi. Simplificamos y acá me queda 1/3. ¿Hay alguna manera de saber qué relación me están pidiendo? Bueno, el problema no está claro. Pero sin embargo, si yo juego con las respuestas, encuentro que hay un 3, marco el 3 y digo, bueno, esta es la respuesta que me están solicitando. Si en las alternativas hubiese un 3 y hubiese 1/3, el problema tendría que ser más claro cómo voy a establecer yo mi comparación. Siguiente ejercicio. Bien, calcular el volumen de un cono circular recto mostrado. Bueno, este es muy facilito, ¿no? ¿Por qué? Esto de acá es el centro, este es un triángulo notable. Date cuenta que esto de acá es un triángulo notable. ¿De acuerdo? 1, 3. Si es que no te das cuenta aún, esto de acá es así. Esto vale 2 veces m, esto de acá vale m, y esto de acá está valiendo m por la raíz de 3. Comparas, ¿cuánto vale m? M vale 1. ¿Qué significa? Que el diámetro vale, ¿cuánto? Si m vale 1, 2 por 1, 2. ¿No? Todo esto vale 2, pero como está pasando por el centro, el radio vale 1. Y ese es el valor que voy a colocar. Coloco acá 1. El radio vale 1, el radio vale 1. Me piden calcular el volumen. Bueno, ya tengo todo, ¿no? Ya tengo el radio de la base, que lo necesito, y la altura. Coloco acá el volumen que me están solicitando, es igual al área de la base, pi por 1 elevado al cuadrado, por la altura que vale 27, y todo esto entre 3. ¿No? Y esto que tenemos acá, me queda pi por 27 entre 3, simplificamos, y acá vamos a tener 9, y esto es igual a 9 pi. ¿Qué unidad es? Como es volumen, unidades cúbicas. ¿Okay? Esta es mi respuesta. Buscamos 9 pi. Esto es lo que me están solicitando. Muy fácil, muy fácil. Ya. Una observación en este problema. ¿Qué cosa no puede ocurrir nunca? ¿Ya? ¿Qué cosa no puede ocurrir nunca? Lo siguiente, si esto de acá es un diámetro, como es esta línea, ¿por qué sé que es un diámetro? Porque está pasando por el punto O. Por el punto O. Entonces, lógicamente, acá me han puesto, por unos problemas que hemos visto anteriormente, un triángulo, y yo sé que esto tiene que ser 90. ¿No? Este es 1, ya está. Y están los datos ahí para que veas. ¿Qué cosa es lo que no puede ocurrir jamás? Lo que no puede ocurrir jamás, vamos a hacerlo con este color más fuerte, es lo siguiente, ¿no? Que la línea esté por acá, por ejemplo, y que me digan que acá hay 90 grados. Esto es un absurdo, ¿de acuerdo? Esto es un absurdo. Ese triángulo no puede existir. Todo triángulo rectángulo dentro de una circunferencia, la hipotenusa es el diámetro. No hay otro dibujo. Siguiente ejercicio. Ejercicio número 13. A ver, en este ejercicio me piden hallar la relación de volúmenes, o sea, no me dan números, tengo que trabajar con estos datos que me están dando. O sea, ¿cuánto vale el radio? El radio vale R. ¿Ya? El radio vale R,
La altura vale 3h, el radio vale r y la altura vale h. Entonces, para mí, esos son los datos. ¿Okay? Esos son los datos. Yo me pongo a trabajar, voy a calcular primero este volumen. Voy a llamarlo volumen 1. El volumen 1, el volumen de una pirámide es el área de la base por la altura entre 3. A ver, área de la base, pi por r al cuadrado, por la altura, que vale 3h, y todo sobre 3. Y todo sobre 3. ¿Podemos simplificar algo? Sí. Este 3 se va. ¿Qué obtengo? Obtengo acá pi r al cuadrado por h. El 3 se simplificó. Ahora voy a calcular el volumen 2. ¿De acuerdo? Calculo el volumen 2 y esto es área de la base por altura, nada más. Entonces el área de la base es pi por r al cuadrado. Y esto por la altura, que vale h. Esto es igual a pi r al cuadrado por h. Si tú te das cuenta, vienen a ser lo mismo. O sea, si te dicen a ti, por ejemplo, B1 entre B2 o B2 entre B1, la respuesta va a ser la misma, ¿no? Porque, a ver, tienes acá pi por r por h, pi r al cuadrado h. Y abajo tienes lo mismo, pi r al cuadrado h. Se simplifica todo y me queda 1. 1. O sea, B1 entre B2 o B2 entre B1, eso es 1. Por lo tanto, el problema es claro. La respuesta es 1. Y con esto hemos terminado de hacer los ejercicios de reforzamiento para este tema. Mucha suerte, estudien estos ejemplos y suerte en sus exámenes. Si les sirvió, denle manito arriba, me gusta y hasta la próxima. Chao.